por AM1230 Creativa, que queda grabado. Y por último les recomiendo, si quieren aprender a cantar, la que va a venir hoy también canta. Capaz que le pido algo. Si quieren aprender a cantar Reiki de la voz o armonización, escuchen. Armonización con la voz y el sonido, frecuencias, respiración consciente, autoconocimiento a través de la voz, reconocer la voz del alma, cursos, talleres, encuentros. Barrio Caballito, facilita Karina Luna. Teléfono 11 5045 6190. Instagram @karinaluna.soprano o @sana_cantus. Segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte que... Así que llama a Karina Luna al 15 50 45 61 90 o @karinaluna.soprano o @sana_cantus. ¿Estoy bien ahí, Ari? ¿Estás preocupado? Bueno, seguimos. Y acá están ellas, María Flor Rodríguez y Edmi Sandoval, las dos licenciadas en psicología. ¿Cómo va? Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, por me dejaste recibirnos. muy lejos, Ari, de estas niñas. Yo si me acerco. Ahí va. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Vamos a hablar temas delicados hoy, pero los vamos a hablar. ¿Quién me dijo que hablaba de relaciones tóxicas? Muy bien, Flor. Acá Bueno, especialista. voy a preguntarte, Flor. ¿Qué es una relación tóxica? Bueno, en realidad se habla de relaciones disfuncionales. El término relaciones tóxicas en realidad es como más marketinero de alguna Ok. manera. Pero bueno, es una relación disfuncional en donde se ejerce poder por alguna de las dos partes y que bueno, que no termina de generarnos bienestar en nuestra vida. ¿Sí? Así que bueno, en este caso igual quería hablar específicamente de lo que son las relaciones intermitentes. A ver. ¿Sí? Que son los vínculos en los cuales está de manifiesto lo que se llama el refuerzo intermitente. Paso a explicar un poquito para que se Sí, entienda, por favor. ¿no? Pero A todos. Un ejemplo de esto, igual para que vayan entendiendo, son esas relaciones que es ni contigo ni sin ti. Estoy pero no estoy. Voy y vengo. ¿Sí? ¿Te trato bien? No te trato tan bien. ¿Sí? Bueno. Me remonto a los años 50, en donde Skinner hace un experimento con ratas a partir de lo que se llama la teoría del condicionamiento operante, en el cual, bueno, tiene dos grupos de ratas. En un grupo lo que hace es encerrarlas en una caja, hay una palanca y cada vez que la rata presiona la palanca sale comida. Y el otro grupo es lo mismo, pero cada vez que presiona la palanca no sale comida, sino que lo hace de manera intermitente, ¿sí? Lo que se imaginó Skinner en ese momento es que el grupo de ratas que tenían el refuerzo intermitente, o sea, la recompensa intermitente, iban a aburrirse y iban a buscar comida en otro lado. Pero muy por el contrario, ese grupo de ratas presentó mucha más frecuencia de la conducta de apretar y presionar la palanca. Con lo cual, bueno, volvemos al tema de las relaciones, ¿no? En estas relaciones en donde se da un refuerzo intermitente, es decir, de repente soy cariñoso, te mando mensajes, tengo momentos de intimidad, pero después me retiro, me pongo frío, no te trato tan bien, después vuelvo de nuevo, lo que se genera es que se activa el circuito de recompensa. El ¿sí? circuito de palanca. Bueno, se podría sí, decir sí. que bueno, que es un circuito cerebral que genera que, digamos, bueno, en el caso de la recompensa intermitente, del refuerzo intermitente, genera como picos de dopamina a las cuales el cerebro no se puede acostumbrar. Entonces constantemente está motivado, ¿sí?, a realizar la conducta para poder generar la recompensa. Entonces, por un lado, tenemos una persona que está constantemente esforzándose. Alimenta eso, digamos. Exactamente. Lo tóxico, entre comillas. Sí. Del otro, digamos. Sí, en realidad alimenta como la conducta de la persona que recibe la recompensa de querer generar esa cercanía, esos, no sé, esas palabras lindas, esos lindos mensajes, pero del otro lado, digamos, la persona no siempre responde con recompensa. Entonces se genera algo que es como mucha incertidumbre, ¿no? Por Sí. parte de la persona, digamos, que lo sufre. Y eso genera obviamente un deterioro en la vida de la persona que lo sufre tremendo, muchísima ansiedad. Bueno, la ansiedad genera problemas para dormir, pérdida o aumento de peso,
¿Qué más, Edmi? Sí, aparte que, Edmi. no, y que Edmi, realmente ayúdame. cuando existe tal nivel de incertidumbre, también están permanentemente activadas las áreas de alerta del cerebro. Estamos permanentemente en alerta y al mismo tiempo permanentemente buscando esa recompensa y Claro. es un desgaste de energía tremendo. Y se produce dependencia emocional, que es muy, muy, muy intensa, o sea, al punto de que las áreas cerebrales, que bueno, era un poco también lo que hablamos hace un momento con Flor antes de venir, que se activan las mismas áreas cerebrales que en las adicciones a sustancias. Entonces es el mismo circuito de las adicciones a Por eso sustancias. se explica a veces, yo le preguntaba el otro día a... ay, pobre, se me fue tu nombre, Mama Kubri. Porque es eso, es como, yo preguntaba, ¿por qué la gente se queda si se da cuenta que es una Claro. relación que no le hace bien? ¿Por qué se queda? Y él me decía, porque es como que ya necesita, ya es como un mecanismo que está metido ahí, no se da Claro. cuenta, digamos. Y es cualquier cerebro es Eso que ella vulnerable. dice, claro, cualquier como- cerebro, Cualquier porque cerebro. Sí, obvio. a veces, hace unos días justo trabajando este tema con una paciente me decía, no, lo que pasa es que bueno, yo no siento que tengo las herramientas. Yo le decía, es que nadie puede tener Claro, las, ¿no? o sea, sería como que yo le esté consumiendo sustancias muy adictivas todo el tiempo y piense, no, como yo soy psicóloga o yo tengo más herramientas o yo a mí no me va a pasar. Sí, a cualquier persona, a cualquier cerebro humano le va a pasar. Y por eso es que tú ves que las personas están sumamente enganchadas Tal cual. y saben que les hace mal y escuchan y se entra en este ciclo de que afuera me dicen que me hace mal, yo sé que me hace mal, pero yo elijo estar acá a pesar de que me hace muy mal. Sí, Es eso. y ese elegir muchas veces es un elegir como más inconsciente, ¿no? Quizás no tan conscientemente porque uno sufre la situación. Realmente Claro. Sí. se deteriora mucho la vida de una persona que vive en constante estado de alerta, en estado de ansiedad, porque lo que uno busca en una relación es constancia, consistencia, seguridad y previsibilidad. Y justamente acá el factor determinante, ¿no?, para hablar de un vínculo intermitente es la incertidumbre. Nunca sé cómo el otro va a reaccionar frente a mi conducta. Entonces Claro. también lo que Sí. se genera es como una pérdida de identidad muchas veces, porque por miedo a que se aleje, que se enoje, que pase esto, que pase el otro, bueno, me voy recortando para adaptarme a esta situación, porque por un lado tengo una dependencia emocional enorme, ¿no? Y no puedo cortar con esta situación, ¿no? Sí. Bueno, nosotras pensamos también un poquito el tema, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Tal cual. Primero pensar en la prevención, que me parece como súper importante. Sí, eso te voy a preguntar yo, ¿qué cosas uno puede identificar de que, bueno, obviamente por ahí es una tontería, porque uno no, en el momento todo divino y se enamora, Sí. pero bueno, en algún momento eso baja. ¿Qué puede ver uno de que esa persona puede llegar a ser no muy saludable? Bien. Tiene que ver con banderas rojas. Igual me parece importante como destacar esto, que no se trata quién está del otro lado, ¿no? Podemos pensar en un trastorno narcisista de la personalidad, podemos pensar en una persona con rasgos psicopáticos, podemos pensar en una persona con inmadurez emocional, con un apego desorganizado. O sea, no necesariamente el que está del otro lado es una mala persona, Sí. pero sí en sus conductas, o sea, da lo mismo. Sí, como tampoco solamente de pareja. Es decir, Claro. hay de madre a hija, de Hay hijo a muchas padre, de relaciones. hermanos, Es que hay muchas... amigos. De hecho, algo que fomenta la vulnerabilidad a que uno sea quizás más propenso a eso es, por ejemplo, cuando en una relación de padres e hijos existe la intermitencia, porque se acostumbra, o sea, te habitúa tu sistema nervioso a que esa es la forma de relacionarse. Entonces Tal cual. también favorece eso. Y sucede mucho esta intermitencia de, bueno, no sé, hoy está de buen humor mi madre, hoy me trata muy bien, hoy está de muy mal humor, hoy yo pago todo el mal humor que no puede pagar con otra persona. Encima es O peor mi que las padre, adicciones, sucede. porque las adicciones, poner un drogadicto. Bueno, tiene suerte, lo puede pagar, se va a un lugar, se Claro. separa de eso y se trata. A veces en las relaciones tóxicas es imposible. Si vos estás con tu marido, ponele, y es ¿no? Claro. Es una relación que no te hace bien. Vos hasta que Claro. no haces ese tratamiento, no juntás, digamos, fuerza y te vas tomando poder poder, separarse. no te podés... Claro, Claro. tenés que convivir con esto todos los días. Bien, Tal cual. sí, sí, es difícil. A veces se puede tratar en pareja cuando se trata quizás de una persona con inmadurez emocional o con algunos rasgos de apego desorganizado. Pero en general, no me quiero adelantar, pero sí, lo que se recomienda es contacto cero, ¿no? Con cualquier Ah. consumo de sustancias, así como separarse totalmente. Claro, de ahí es complicado. Es muy complicado. A veces es muy complicado. Porque entre hijos y madres, ¿cómo haces?
Sí, a menos es- que sea, que es- sea mayor de edad. Y, se y en puedan- esos casos, o por ejemplo en una relación de pareja donde hay coparentalidad, también contacto mínimo. Si no se puede el contacto cero, contacto mínimo. Ahora, una cosa es decir esto y otra cosa es Tal cual. juntar las fuerzas para hacerlo también. Bien, y en esto que estábamos hablando anteriormente respecto de las banderas rojas, bueno, cómo darnos cuenta, ¿no? Cómo prevenirlo, cual. que es súper importante. Bueno, quizás en los primeros meses uno a veces tiene que poner un poco más la cabeza, me parece que está bueno entregarse, pero primero poner la cabeza y analizar, bueno, esta persona es constante en sus actitudes hacia mi persona, me manda mensajes de manera constante, o de repente aparece, un día desaparece, un día dice que quiere verme, después cambia los planes y hace otra cosa, bueno, hay que ver, ¿no? O quizás tenemos un momento de intimidad, pero después se aleja bruscamente, siento que me seduce pero se vuelve escurridizo, me es difícil contactarlo, digamos, de llamarlo o que me conteste los mensajes, bueno, eso es importante de observar. ¿Se te ocurre alguna más, Edmund? Sí, yo también creo que algo que hay que ver justamente en esto de la previsibilidad también en el afecto y el comportamiento también. Tal cual, en los hechos, Sí. más que en lo que dice. Exactamente, porque el asunto es que cuando nosotros estamos conociendo a alguien, pues lo que tenemos es lo que nos dice, o sea, no conocemos a la persona en profundidad. Lo que nos dice es en lo que confiamos, pero hay que evaluar qué tanto se cumplen los hechos, todo eso que nos dice, qué tanto se evidencia y qué Tal tanto, o sea, ir evaluando eso y también escucharnos, cómo me estoy sintiendo yo en esta relación. Si yo me estoy sintiendo, si es la mayor parte del tiempo hay bienestar o está ese bienestar, malestar, porque puede haber conflicto en cualquier vínculo, Sí, obvio. es esperable, pero si a mí el conflicto me genera un malestar tal que todos los demás ejes de mi vida se comprometen, entonces no está siendo una relación saludable. Y esto no solo de pareja, de cualquier Sí, sí, relación. obvio. Si todo lo demás es como que, porque ves que tenemos una idea del amor, a veces como el amor romántico, como que, bueno, eres el centro de mi vida, todo, y en realidad el amor de pareja o cualquier relación es un eje de mi vida, no es Tal todo. cual. Si empieza a ser todo, entonces no está siendo saludable y es algo que uno debe preguntarse. Bueno, o es sea, ¿cómo uno me de, estoy de las sintiendo? cosas es eso, que empiezan a aislarte, digamos, de tu círculo. Sí. Dejan de ver las amigas, dejan de ver, como que la Claro. van encerrando solo, entonces después solo le escuchan su campana. Sí, en los casos más graves y donde hay un ejercicio de la violencia sí sucede de esa manera. En los casos quizás no tan graves, entre comillas, lo que sucede es que por esta cuestión de no sé si va a estar o no, me siento inseguro respecto de si esta persona va a continuar en mi vida o si hay un conflicto y de repente eso puede romper la pareja. Bueno, pasa que inevitablemente se lleva la atención Claro. la pareja y uno Sí. termina descuidando otras áreas de la vida, ¿no? Pero por una cuestión de esto, de la incertidumbre y la seguridad que no se generó en ese vínculo. Tal cual. Y de trastornos de ansiedad, yo quiero saber cuál Sí. es la diferencia entre trastorno de ansiedad y ansiedad. Mira, Porque si no, todos tenemos trastorno de ansiedad. Sí, ¿Cuándo sí. se llega a llamar trastorno? ¿O es siempre trastorno? no, mira, la ansiedad de hecho es un mecanismo adaptativo del cerebro, de la mente humana. En realidad, de hecho, nosotras estamos acá vivas hoy y estamos vivos como especie gracias a eso, porque es un mecanismo que nos protegía en un entorno en el que vivíamos en cavernas y cazábamos tigres, colmillos de sable o sea, estábamos en constante peligro. Claro. Y ese mecanismo nos preparaba y nos prepara para el peligro. Es el mecanismo que se activa, por ejemplo, en este momento, que estamos en una situación en la que se genera tensión, nerviosismo. No es la idea, chica. Sí, pero cuando estamos en momentos en los que algo genera, Claro, sí, que sí. hay como que me puede dar miedo, ese mecanismo se activa. Y está bien, es saludable, es sano. De hecho, nos permite estar en movimiento. De la situación no controlable, digamos. Sí, de hecho, mira, cuando ves que los músicos como Flor o los deportistas, cuando yo he trabajado con deportistas de alto rendimiento, yo les explicaba a veces a los deportistas, mira, es normal que te sientas nervioso, es más, el hecho de que estés nervioso te activa y, Tal cual. y puede favorecer en ciertas competencias que haya mayores niveles de adrenalina y demás y que funciones mejor. O sea, la ansiedad como tal no es algo malo. Ahora, cuando estos sistemas se activan de manera aguda, más que aguda, se activan en momentos en los que no hace falta que se activen y se activan con una intensidad y un tiempo muy alto o muy que ya puede ser desfavorable, ahí sí, por ejemplo, si en este momento yo estoy ansiosa, estoy Sí. nerviosa y está bien y es normal, pero si eso me bloquea, por ejemplo,
me impide hablar y yo empiezo a decir, bueno, yo no vuelvo a ir a la radio, no vuelvo, y No, por empiezo Dios. a dejar de hacer cosas, Claro. ya se convierte en un problema. El trastorno de ansiedad vendría a ser cuando empieza a... En psicología algo que aparece siempre en el DSM es, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, es malestar clínicamente significativo. Es cuando ya empieza a afectar tu vida y Claro. empieza a afectar diversas áreas de tu vida. Entonces ahí ya es trastorno de ansiedad. Es decir, un Entonces, ataque de pánico sería un trastorno de ansiedad. Bueno, Un entre ataque otras de cosas, pánico- pero me refiero, sería... Sí, mira, un ataque de pánico es una de las formas o de las expresiones de los trastornos de ansiedad. Existen varios trastornos de ansiedad, varios, ahí están las fobias, por ejemplo, son trastornos de ansiedad. La ansiedad generalizada que sucede para la persona en diversos entornos, o sea, como que no tiene muy claro qué activa su ansiedad, pero el ataque de pánico vendría a ser como una de las formas más agudas. Yo a veces digo que es como la fiebre, como el punto culmen de la ansiedad. El ataque de pánico tiene ciertas particularidades, como muy especial el ataque de pánico dentro de los diferentes trastornos de ansiedad. Y algunos de esos trastornos de ansiedad pueden desembocar en ataque de pánico. No siempre, pero pueden. Porque, por ejemplo, yo tuve ataque de pánico. Me decían que el ataque de pánico era miedo a morirte. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la ansiedad? Digamos, miedo a morir, porque supuestamente pasa un hecho, ¿no? ¿Qué pasó? Que uno no lo pasó, digamos, no lo masticó, le quedó ahí y después en un momento explota. Esa fue la explicación de por qué me agarró el ataque de pánico. Obviamente después uno hace terapia, hace yoga, hace un montón de Sí. cosas y ahí va descubriendo. Pero en ese momento cuando yo lo tuve, te estoy diciendo, tengo 44, lo tuve a los 23, no era común. Era, encima me decía, Claro. tengo ataque de pánico. Te decían. Ahora, hoy en día todos tienen ataque de pánico. Pero Sí, en su se ha hecho momento cada vez más no, común. claro, en ese momento yo tuve que descubrirlo, mi clínico me lo descubrió básicamente. Sí, tremendo. Claro. Y aparte la ansiedad está cada vez Pero más lleva común. eso, digamos, la ansiedad, esa es mi pregunta. El No miedo a siempre. morirte. Supuestamente porque te agarras 5 minutos, pasaron como 3, una- te diste cuenta que no te moriste y se te pasó. Son 5 minutos, literales. Sí, es Sí. como una sensación, creo, que se siente en el momento. No es, Sí. no es específicamente que el miedo a morirte te lleve al ataque de pánico, ¿no? Pero es que, o sea, el Capaz ataque que de uno pánico... se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal. Yo Sí. iba de 7 días, 6 a la guardia. De hecho, Tremendo. los síntomas los tenés. Porque yo Sí, tenía taquicardia de sí, 150, es decir, sí. no es que yo iba, yo me siento mal y no Sí, tenía nada. pero ahí es muy importante también entender que, por ejemplo, un ataque de pánico, cuando te hacen por ejemplo, la saturación de oxígeno, Claro. o te hacen evaluaciones cardíacas, están normales, o sea, tu corazón está funcionando bien, tus pulmones están funcionando bien, y no es que está pasando algo fisiológico o físico realmente, sino que se activó este sistema que yo te decía, este sistema que nos ayuda a sobrevivir como especie, que es el sistema de protección, el sistema de alerta. Es como una especie de sistema, yo le digo a veces a mis pacientes, les digo, Sí. es como que tenemos un botón de pánico. Claro. Y se entonces, activa en cualquier momento, en claro, cualquier lugar. y el asunto es que se activa cuando no, es como una falsa alarma que se activó y claro, porque algo muy característico del ataque de pánico es primero la intensidad, tú que lo has vivido, Sí, pero no es se lo deseo a sumamente nadie. terrible, no se lo podemos desear ni a nuestro peor A nadie, enemigo, ni a es mi peor terrible, enemigo. es terrible. Yo le cuento a la gente, yo me iba en el colectivo, por ejemplo, de Almagro a acá donde trabajaba, Uruguay y Santa Fe, y me hacía un mapita, me veía cuántos sanatorios y hospitales había en el recorrido. Era terrible. Entonces yo, mirá lo que era la cabeza, a las 3, 4 cuadras, antes de llegar, por ejemplo, al hospital de clínicas, yo me sentía mal. Sí. Y estaba por bajarme del colectivo. Pero Claro, me se agarraba una activa. desesperación. De hecho, a veces me bajaba. Después, con tratamiento, he logrado no bajarme, pero al principio me Es bajaba. tremendo. Sí. Pasaban las 4 cuadras, cuando ya no me bajaba, me sentía bien. Y así sucesivamente. No, terrible. Bueno, Andaba con una bolsa de papel. Sí, hay varias cuestiones. Que me pasó eso en el colectivo hace poco con una chica que tenía ataque de pánico. Yo no sabía que tenía ataque de pánico. Pero empezó, viste, pero claro, como Sí. que uno lo ve y lo ve, porque como le pasó, Claro. yo digo, esta chica no se está sintiendo mal, esta chica está en ataque de pánico. Le digo, agarrá una bolsa, le dije. Agarró una bolsa y respira. La mina me miró y me dijo, esta está loca. Pero no, bueno, me dio bolilla. Agarró una bolsa y empezó. Claro. Se calmó. Le digo, siempre tienes que tener una bolsa de papel en tu cartera. Y, pobre. Y ahí debe andar con su bolsa de papel. Claro, pero te reayuda porque es como que el aire te vuelve. Claro, Eh, claro, porque la sensación es de que te ahogas y que te vas a morir, Sí, porque sí. de verdad, incluso algo que también a veces pasa, esa sensación de ahogo, de que no puedo respirar,
o sea, tomo aire hasta donde puedo, Tal porque cual. o sea, y hacerles yo muchas veces le hago saber a mis pacientes, o sea, toma aire hasta donde puedas, no te estás ahogando, o sea, se activó un sistema de alarma. Sí. Por eso No, es muy es horrible. importante conocer que es esto, que no es real el peligro. Por eso, bueno, cuando un paciente tiene ansiedad, muchas veces, bueno, algo que yo hago es descartar cualquier factor médico Claro, obvio. para que se quede más tranquilo y se quede más tranquila, pero también entender que es un sistema de alarma que se activó y que no es un peligro real. O sea, no te estás muriendo realmente ni te estás volviendo loco, porque es otra idea Obvio. también Y sí. Bueno, del es descontrol. que muchas veces el tema, digamos, en los ataques de pánico es la interpretación del síntoma, ¿no? Se activa este Sí. sistema y yo empiezo a sentir que como tengo taquicardia me va a pasar algo. Y ahí... Claro, ahí ya, empieza la rueda. Tal cual, exactamente. Claro. Ahora, la ansiedad siempre se representa así, digamos, físicamente estamos hablando. Generalmente en falta ataques de de pánico, aire. o- No, la ansiedad en sí. La Digamos, ansiedad, puede variar en los síntomas de que te puede Sí. agarrar. de hecho, hay físico, niveles de ansiedad. O sea, hay niveles. Empieza a ser un trastorno o un problema cuando ya empieza a afectar mi vida diaria. cotidiana, claro. Pero hay niveles, o sea, puede ser que, bueno, que yo no está afectada toda mi vida, pero sí, por ejemplo, tengo constantemente pensamientos y estoy intranquila durante el día por estos pensamientos. Entonces, Claro. también, y el asunto con la ansiedad es que es este significado, lo que decía Flor hace un momento, el significado que le damos a los síntomas, porque las personas empiezan a quitar cada vez más aspectos de su vida, o sea, a mutilar eso, cada vez más aspectos de su vida. Entonces, yo tengo una paciente, por ejemplo, que ella dice, bueno, yo no voy a ningún lugar donde haya mucha gente porque sé que me siento ahogada y me va a dar un ataque de pánico. Yo no no subo montañas, yo no camino ciertas distancias. Claro, yo ir no al corro cine, por rápido. ejemplo, porque siento encerrada y Claro, si tengo porque que hay salir, mucha gente. ¿dónde está el coso de salida? Lo primero que Claro. veía yo, y me sentaba al final, ¿viste? Sí. Cosa de que está cerca. Bueno, no, horrible. Y eso Tremendo. no ayuda porque se llama evitación experiencial. O sea, evito sentir el malestar. Y en realidad el camino, digamos, para trabajar sobre la ansiedad es el contrario, como... Entregarse. Entregarse. O sea, es raro de decirlo, pero en realidad, para poder superar esos síntomas, Sí. el camino es entregarse a los síntomas. Es primero saber que es temporal. O sea, no te vas a Claro, morir. primero verificar que no haya nada físico. Sí, y Lo más importante. Y sí. después ya sabes que es desde acá, digamos. Sí, Entonces y por eso siempre es bueno descartar lo físico, pero y también tener en cuenta que de hecho la evidencia científica, no existe evidencia científica de, bueno, una persona que fallece por un ataque de pánico, porque realmente, o sea, ¿por qué? Porque realmente el corazón, los pulmones, todo está funcionando adecuadamente. Es más una interpretación que le damos. De hecho, las personas con ansiedad, algo muy característico de las personas con ansiedad es que están muy atentas a los síntomas. Entonces empieza Claro. a sentir un poquito de Sí, temblor olvídate. y por supuesto me va a dar un ataque de pánico y como la sensación es tan terrible. porque Bueno, es muy terrible. uno empieza a identificar ya después desde que antes que te agarre. Sí. Es increíble. Pero después, por ejemplo, a mí me empezaba siempre por el tipo frío, Sí. calofrío, ¿viste? Entonces yo decía, uy, porque yo Claro. ya sabía que lo que venía, ¿viste? Claro. Bueno, al principio era bancarme el tiempo, pero después ya cada vez digamos, el proceso duraba menos. Ya no eran Claro. 5, eran 3, eran 2, después ya, bueno, y así. Sí, y lo hasta que que bueno, sucede- después ya. Y aparte, al entregarte a los síntomas de saber, mira, esto va a pasar, o sea, puede que sea, yo a veces le digo a mis pacientes que es como la gente, como los países muy sísmicos, cuando viene el terremoto, o sea, Tal bueno, cual. va a venir, Tal pero cual. va a pasar, o sea, es temporal, y también les digo muchas veces que es como los edificios en los lugares muy sísmicos que están construidos muy flexibles, o sea, te permiten moverte con el sismo, porque si no te rompes. Entonces, a veces la cuestión es un poco, me permito sentir, me muevo un poco y va a pasar. O sea, la duración de un ataque de pánico va desde los 5 minutos, 10 minutos intensos, 20 minutos con eso en ciertos casos, y después quedan algunos dejos de algunos síntomas hasta 45 minutos después, pero más de eso no va a pasar. Mira, no pensé que era tanto. No, y en realidad en realidad se siente como, o sea, hasta 5 minutos se siente como que si fuera terrible la muerte y me estoy ahogando porque la persona siente que se está ahogando. A mí cuando a Sí, veces sí. un paciente me llama en medio de un ataque de pánico, que pueda llamarme, que es bastante difícil de por sí, es muchas veces decirle, mira, o sea, va a pasar, sabes que es un sistema momento. de alarma que se activó, que no estás en peligro real, va a pasar y algunas otras cosas que vamos haciendo, pero permitiéndole saber que va a pasar, que no va a ser eterno esto. La ansiedad, algo que me gustaría mucho dejar hoy acá es que la ansiedad es una mensajera.
ella no viene para quedarse. Qué Ella buena metáfora. viene a entregar un mensaje. Ella viene como un mensajero que tiene marcado, entregas el mensaje y no te vas de ahí hasta que no lo entregues. Entonces, si uno no recibe el mensaje y no la recibe, pues no se va a ir porque ella tiene que entregar su mensaje, su orden. Entonces, una vez que uno la recibe y, bueno, ¿cuál es tu mensaje? Va a entrar, te entrega el mensaje y se va. No viene a quedarse para siempre. Nos moriríamos todos los seres humanos porque la ansiedad en realidad es una mensajera. Ella viene y se va porque implica un desgaste emocional, mental, cerebral. Entonces, entrega su mensaje y se va. Y muchas veces ese mensaje tiene que ver con, bueno, ¿qué está pasando en mi vida ahora que está generando este descontrol, este desequilibrio? El no Y es registro revisarlo. también por ahí. Es eso. Muchas veces en las personas con ansiedad tiene que ver con esto de muchas veces no permitirnos sentir o no permitirnos flexibilizarnos con las cosas. Es como esta rigidez, esta cosa tan rígida y tan no me permito sentir, genera presión. Presión es como un volcán, algún día va a salir por algún lado. Tal cual. Y a veces sale en forma de ansiedad, de crisis de ansiedad y en forma de ataques de pánico, por ejemplo. Tal cual. Yo tengo una anécdota que yo no identificaba nada, como decís, cero registro. Entonces, un día me preguntaron, ¿qué caramelo querés comer? Recto, ¿no? Y yo decía, Sí. igual. Hasta que un día dije, hoy quiero los de la selva, eso, no sé cómo llaman los aragaris. Sí. Y digo, fui al kiosco re feliz y cuando voy al psicólogo digo, hoy identifiqué. Soy una loca. Bien. Porque yo estaba feliz de que me había identificado que quería comer ese caramelo. Pero es eso. Sí. Es cero registros, todo te da igual. Es decir, Claro. ¿querés una hamburguesa o una pizza? Claro. No sabés si tenés ganas de comer. Por ahí no tenés ninguna de las ganas de las dos. Pero es no registrar. Es terrible. Hasta Claro. que uno se da cuenta que está en ese. Claro, en porque ese algún estado. día tiene que, o sea, es como que la mente te dice, bueno, me vas a prestar atención algún día, yo estoy, si no, bueno, yo voy a venir con toda mi intensidad. Y por eso es tan importante escucharnos, Tal cual. escucharnos. Sí, y eso tiene que ver un poco también, bueno, con el modo de vida que tenemos en Sí, esta era, obvio, no ayuda, ¿no? Sí, no ayuda para nada. Y en este sentido también está bueno que hablemos un poco de las herramientas, Sí. ¿no? Para ¿Y cómo se trata, gestionar digamos, la ansiedad? ansiedad. Digamos, un trastorno de ansiedad, ¿cómo se trata? Fuera de un tratamiento psicológico. Ujú. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, está bueno esto de conectarse un poco con el momento presente, porque la ansiedad, digamos, en lo que es la rumia, el sobrepensamiento, te lleva hacia el futuro, generalmente un futuro catastrófico, Sí. o hacia el pasado, bueno, lo que podría haber pasado. Entonces, la idea es trabajar como en modo mindfulness, ¿no? El now. Exactamente. Claro, aquí yo y tenía ahora. ahora. Sí, Ujú. A veces cuando me agarra, viste, digo, estoy acá, estoy acá. muy bien. Porque, Eso es bueno. claro, yo suelo programar mucho. Calcular que tengo armado el programa hasta agosto. Andás a ver lo que va a pasar en agosto. Pero bueno, es la cosa, viste, de la seguridad. Entonces yo hago, estoy acá, chicas, estoy acá. Y esto me quedó, pero me Sí. quedó re incorporadísimo. es tu manera. Está Es bueno, terrible. ¿no? Es tu manera, es un Claro. estímulo, el Sí, sonido el acá. que genera llevar la atención a lo que está pasando Claro, ahora. no te me vayas. Estoy acá. Acá, sí. Tal cual. Y ya Exactamente. está. Porque Bueno. si no, uno programa, empieza a pensar 20 cosas que pueden llegar a pasar. Y después no pasa nada de lo que armaste, ¿viste? Claro. Pasa- porque puede pasar. Es que fue medido eso, eso también se lo digo yo muchas veces a mis pacientes en un experimento que se hizo en los Estados Unidos, que ha sido replicado en Europa. Se le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué va a pasar en la próxima hora? Que lo Sí. describieran y después de esa hora se les pedía, bueno, ¿qué sucedió en esa hora? Y la mayor parte del tiempo no se acertaba. O sea, el factor de error era cerca del, creo que es 99.5% de las veces no acertamos con lo que va a pasar en el futuro. O sea, la No, mayoría olvídate. de los escenarios que nosotros nos imaginamos realmente no pasan. Y te habrá pasado de que no me imaginé que iba a pasar, y nuestra mente para hacerse las películas, Tal cual. mejor que Netflix. Y el asunto es que no siempre pasa así. Y la mayor parte del tiempo, de Realmente hecho, no no pasa. pasa así. De hecho, Tal la cual. mayor parte del tiempo no pasa. Bueno, hay un ejercicio en teatro que te hacen, por ejemplo, observar un ambiente, una escena, una cosa, y después vos tenés que describir todo lo que viste. Pero es un tiempo, pero no media hora, ponerle. Y la mayoría de la gente describe el 10%. ¿Pero Sí. por qué? Porque la cabeza se le va, le viene, se le va, le viene. Mira, Sí. deja de mirar, digamos. Es muy difícil que se concentren ahí. Bien. es muy difícil. Bueno, desde Tercera Ola hay un ejercicio que es muy parecido a este, que es el ejercicio del cambio de foco atencional, que es justamente como estar en un espacio, ¿no? Y elegir 5 objetos y tratar de describirlos, pero no en tanto, no sé, estoy mirando un vaso, sino, bueno, estoy mirando un objeto blanco que tiene una Ajá. textura, no sé, Sí. brillante, un tamaño chiquito. Bueno, empezar a describirlos como si fuésemos extraterrestres. Está así muy que bueno venimos y eso. no conocemos los objetos. Nunca lo he visto, sí. Nunca lo hice, está muy bueno. Después, bueno, escuchar 5 sonidos y tratar de
lo mismo, describirlos, pero no en tanto pasó una moto, sino como, Claro. bueno, sentí un sonido intermitente, no sé. Por separado, y después, bueno, hacer como un escaneo del cuerpo, cómo está mi cuerpo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, ¿no? En qué partes, digamos, estoy más relajada, dónde siento tensión, y después tratar de percibir todos esos estímulos juntos. sí. O sea, lleva como un trabajo atencional tremendo. Terrible. Claro. Pero nos ayuda justamente a sacar la atención de acá, de la rumia, y llevarla como bueno, a lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Y observar más. Porque a veces, como hablamos otro día con un psicólogo, decía, esto es un marcador. Y todos dan por sentado que todos ven el mismo marcador. Pero hay gente que por ahí el marcador es otra cosa, ¿entendés? Es una Claro. virome. Pasa que nosotros generalizamos mucho con la palabra también. Sí. Exactamente. Sí. Ese es un tema también. Y aparte que en este mundo actual, fíjate que la atención es, o sea, es, por eso he escuchado en estos días que la atención es un valor económico, pero es que la atención en realidad es una herramienta muy útil que tiene nuestra mente para poder relacionarse con el entorno. Y el asunto con la atención es que nuestra atención ahora está cada vez más en un cual. montón de cosas al mismo tiempo. sí, y cuesta. aprender a traerla al momento presente es muy, pero muy, pero muy importante. Yo a veces, una vez le escuchaba a un psicólogo que era como tener un cachorro, que había que a cada tanto traerlo, Tal cual. mira, acá, porque la atención, cuando Es la corta. sí, muy corta, y cuando la enseñamos a traerla al momento presente, hay mucho más control en Tal el cual. presente que tenerla en el futuro, en el pasado o en cualquier lugar. Igual se nota que cada vez la gente presta muchísima menos atención. ¿Vos te das cuenta Sí. que los TikTok Un o los minuto videos y son es 15? mucho. No, un minuto, ya no, Sí. 15 segundos. Sí, Más de tremendo. 15 segundos no te escuchan. Sí. Los mensajes tienen que ser cada vez más así Sí, acotados. los audios menos de... Si Las tienes un audio de un obras, minuto, 50 bueno. minutos. Sí, No hagas una obra de 1 hora y media porque se te durmieron, la mitad está mirando el celular. claro. No, ya se perdieron lo que pasó al principio. Es muy Claro. difícil. Y eso tiene mucho que ver con esto que está pasando actualmente, que es, yo siento que es un boom de ansiedad en el mundo. O sea, es cada vez más, los números son cada vez más altos y después de la pandemia todavía más altos, pero también tiene que ver con el hecho de que estamos prestando cada vez menos atención a la situación del presente y estamos controlando cada vez menos nuestra atención. Y hay que entrenarla. La atención es como un cachorro. Te traigo, te entreno, te enseño un poco, porque la atención está en Tal todo. cual, la Bueno, manía de querer estar en muchos lados Sí. a la vez, y es imposible. Yo se lo digo a mi papá, es imposible, porque él viene y dice, y el banco y esto, estás en 30 lados, no estás en ninguno, le digo. Claro. Entonces, enfoquemos. Si Tal cual, te querés es preguntar enfocarse, esto, sí. hablamos de esto. Claro, porque ¿viste? Hay gente que está hablando con vos, tomando un café y está programando lo que va a hacer mañana hablando del café. Pero ahora estás conmigo. Sí, después Claro. fíjate qué vas a hacer mañana. Cuesta un montón eso. Un montón. El, y es eso. el de ahora, eso- estar, ¿viste? Como que Sí. yo ahora esté con ustedes y digo, bueno, espera que voy a ver mañana quién viene. No, es decir, Sí, y Sí. en este punto creo que se unen un poco los dos temas, las dos Tal temáticas cual. de hoy, el Sí. refuerzo intermitente y lo que es la ansiedad, porque las redes sociales, digamos, y los medios de comunicación utilizan mucho el refuerzo intermitente para moldear la conducta y para generar esta adicción, ¿no? Claro. de la adicción que tenemos casi todos al celular. Y muchas veces se hace esto de lo que se llama la desintoxicación de dopamina. Sí. No sé la si lo desinto- escuchan. no. Bueno, que es como dejar redes sociales unos días, medios, como tratar de estar como más conectados con las acciones, digamos, del día a día y desintoxicarnos un poco. Y los primeros días son difíciles. porque No, uno yo me- ya a mí tiene me agarra un ataque. incorporado algo en el celular. Como si estuviera muerta, digo, si yo Claro. no puedo subir lo que hago, ¿no? ¿Cómo haces? Claro, bueno, porque cuando uno es trabaja muy con las redes es más difícil No, tal todavía. cual, si Sí. se trata de un trabajo difícil, ¿no? Pero creo Pero es importante porque el asunto es que la dopamina es la hormona del placer y es la hormona del placer inmediato. De hecho, hace un momento que Es hablábamos lo que pasa con los videojuegos. con los videojuegos, es lo que pasa también en las relaciones intermitentes, es lo que pasa en un montón de aspectos. ¿Sabes? Eso que nos hace como sentir esa cosa intensa de lo quiero ahora, es porque es la dopamina. Y no tiene nada de malo, la dopamina es un neurotransmisor hecho para que sintamos placer. Ah. Es para que nuestras Para motivar la conductas, conducta para que también. nuestras conductas sean cada vez, vayan en mayor proporción hacia eso. Ujú. Nos encanta la dopamina, es riquísima. El asunto... Ay, me mata como. No sé qué- Lo de la ansiedad es un mensajero, me quedó acá. Olvídate, no me lo olvido más. Nati es un mensajero, Nati, ya está. Sí, ya está. sí. Olvídate. Pero la dopamina, el asunto es que nos encanta tanto que a veces nos quita como que perdemos el control un poco Claro, en detrás sí. de ella. Y por eso ese desintoxicarnos es para que nuestro umbral
de buscarla ya sea un poco menor y tenemos un poco más de control. Por eso esto de la Sí, desintoxicación. un poco más de control en las conductas en relación a esto, que lo pienso siempre, ¿no? Muchas veces uno, bueno, lo que tiene que ver con el circuito de recompensa y de dopamina tiene que ver también con un placer inmediato, ¿no? Como Sí. lo más inmediato, que muchas veces no está en sintonía con lo que me genera felicidad a largo plazo. Claro, ¿no? es eso. Entonces, me parece que desde ese punto de vista está bueno también trabajar. Claro, porque si no estamos en un constante y nuestra sociedad actual también está un poco planteada así, porque, Tal cual. porque es útil, o sea, a Instagram le sirve un montón que nosotros querramos estar, o sea, esto del placer inmediato y somos muy vulnerables a eso, nuestro cerebro es muy vulnerable a eso, No, entonces es terrible la gente como sí. está. Yo atiendo un negocio y te dicen, Sí. bueno, ¿cuánto me lo mandás? No sé, antes de las 6. Porque tipo, yo hablo de 10 a 6. No, ahora. Sí, no podés ahora. Bueno, llamo a otro lado. Vos decís, Claro. pero no es una pizzería, es una pañalera. Claro. Es decir, y aunque fuera Es una el mundo de pizzería, la hora. igual tenés que esperar 30, 40 Sí. minutos. Si no, anda a comerla a la pizzería. Claro. Sí, es todo ya. sí, es el Ya, ya. Y eso no, o sea, el ya, constantemente el ya no construye tan a largo plazo y pues bueno, no es Y para aparte al ya. toque querés otra cosa. Claro. Como ya te llegó, querés otra cosa. Y otra Claro, cosa. Y y otra es cosa. más y más y más. Entonces, cual. por eso esa desintoxicación de la que hablaba Flor es justamente eso, es como para que podamos no intoxicarnos de dopamina, porque el cerebro cuando está muy intoxicado de dopamina también empieza a generar adicción a diferentes cosas. Entonces, se hace dependiente. Y el asunto de la dependencia es que empezamos a olvidarnos un poco de nosotros en el proceso. Tal cual. Bueno, y tiene que ver también esto con la desconexión que hablábamos recién que nos genera, digamos, el estar en automático, ¿no? Sí. Que nos genera un estado de ansiedad. Hay distintos ansiedades, digamos, calificaciones de Distintos- ansiedad. distintos O ansiedad es ansiedad. o sea, en el manual diagnóstico existen varias áreas, varios trastornos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, las fobias también, que escuchamos tanto de aracnofobia o las fobias también son una El forma de vértigo ansiedad. sería una Sí. fobia. Puede ser, o sea, Yo tengo vértigo, por ejemplo. ¿Sería una Sí, fobia o en es realidad el vértigo como tal, o sea, propiamente dicho, es más es más una sensación corporal Claro, sí. que me indica, por ejemplo, hacia la altura, o sea, Claro. o en realidad hacia diferentes cosas que me den miedo, La pero altura. sí tiene que ver con la ansiedad como mecanismo del cerebro, pero no como un trastorno, pues es lo que quiero decir. menos No mal. es que tengo el trastorno. No, igual algunas personas le llaman vértigo como a la fobia a las alturas. No, sé si te No, refieres a vértigo, eso. tipo, Ok. yo voy a un balcón, viste que hay gente que hace así, mira, yo ni en Sí, como ni que en pedo. sienten Es decir, me temor quedo así, al- alejada, es más, me pone muy nerviosa que otra persona se acerque a la baranda, Sí. como si estuviera yo, ¿entendés? Como si fuera yo la que estoy ahí. No, correte, no pasa nada, no, correte, pero la paso mal. Sí. O en el subte, por ejemplo, ¿viste? Trae línea amarilla, yo no puedo pasar línea Sí, amarilla. a mí también me pasa igual. Porque digo, ay, porque me da la sensación de que me voy a Bueno, abrir el es agujero. parte igual de los instintos de supervivencia. Entonces, claro, me voy Sí, para eso. atrás y digo, no pases. Te voy con mi pareja, que no importa nada, Georgie, un besito. Sí, bien. Él se pasa la línea y digo, amor, vení, porque me la paso mal, ¿me Es entendés? como esta Cuando- gente nace Ah, que tiene los puentes esos donde pasan transparentes, que claro. caminan. Pero esas ¿Has cosas, visto? ¿viste? Después no. Si tengo que subir una montaña, la subo. El tema es pararme en la orillita y ir a mover para abajo. Hacia no abajo. puedo. La montaña rusa te la debo. Sí. No puedo. Pero es eso, es el sistema, es un sistema de supervivencia, de cuidado. El asunto de los trastornos de ansiedad, porque hay diferentes trastornos de ansiedad. Claro, esa eso era la sí, pregunta. Si hay hay diferentes. diferentes trastornos de ansiedad. Esos son, la característica principal es que ya generen un malestar clínicamente significativo, sea cual sea. Lo que sí también a mí me gusta mucho también plantear acerca de la ansiedad es que finalmente la ansiedad es un miedo al miedo. O sea, Claro, eso es lo que te decía, es empezamos un a miedo- tener un miedo tremendo a todas esas sensaciones que me genera el miedo. Exacto. Es un miedo al miedo. Y en ese miedo al miedo empezamos a mutilar cada vez más partes de nuestra vida. Tal Es cual. el problema Hasta de la que llegas a ansiedad. un lugar que si te morís, te morís. Y vos, si te morís. Claro, Es decir, ¿qué puede llegar a pasar lo maravilloso? Yo decía, te morís. Si se me morís, ya está, le digo, de última. Es Sí, es eso. como que ya no te importa si te morís, a eso llegás. Digamos, como Claro. que ya está, entonces ahí ya está. Pero Pero para viste, llegar a eso, mucho tiempo. Y es eso, tú ahí, por ejemplo, Y te dicen que entregas. estás propensa, digamos. Siempre dicen que estás propensa a, como que tenés que tener los... Sí, como que que te te quedó, puede ¿viste? pasar, te puede Sí. pasar. Es como, ayer hablando, o sea, con unos chicos que son, están en las motos, estábamos haciendo un Sí. paseo en moto, pero Sí. algo que Ay, se qué me lindo. quedó para decírselo a los pacientes, porque yo siempre voy reuniendo como cosas que me sirvan. Uno de ellos me decía, mira, yo cuando estoy en la moto, yo sé que me puedo caer y tengo que pensar, me puedo caer.
Y si me caigo, bueno, me levanto. Y si no, porque si no, me pongo más tenso y me caigo. Mientras Claro. que si yo sé que me puedo caer, capaz que es más difícil que me caiga. Y es lo mismo con la ansiedad. Es saber que te puede pasar. Pero si estás pensando, no me va a pasar, no quiero que me pase, te pasa. Tal cual. Porque Uno bueno, queda fusionado, ¿no? sí. Y aparte, Jung decía, lo que te resistes, persiste. O sea, le das más fuerza. Y justamente lo que no quiere la persona es que le vuelva a pasar, pero el tanto resistirse le da fuerza y hace que vuelva a pasar con más intensidad. Claro, ¿y cuáles serían el llamado, la alarma, digamos, para no llegar a un ataque de pánico? ¿En qué momento alguien tendría que decir, opa, me parece que tengo que ir al psicólogo? Pues o mira, hacer, no sé, un tratamiento, yoga, meditación, no sé, algo, bajar. Pues mira, ahí sería cuando empiezo a ver que hay aspectos de mi vida que yo estoy renunciando a ciertos aspectos de mi vida. Por ejemplo, esta paciente que te decía, mira, yo ya no voy a estos lugares, yo ya no hago estas cosas porque me da mucho miedo los síntomas de ansiedad. Fuera de los síntomas físicos, digamos. Puede ser Claro, eso. Que de claro, golpe que no vaya a un empieza- cine porque le da cosa a mucha gente. Claro. Sí, y quizás si pensamos en un estadio anterior, también cuando nos damos cuenta estamos sobrepensando, estamos pensando Sí, constantemente en el futuro, digamos, y tenemos un nivel de activación mental que es importante. Yo creo que si llegase en esa Sí. instancia... Sí, porque hay pues, gente hasta que uno- llega a maquinar tanto que está con alguien conociéndolo, ya pensó en que tuvo la relación, ya pensó que la dejó, ya pensó que se recuperó. Sí. Digo, pará, pero es el primer café. Es decir, Y es un acelere. tal cual, y el problema de eso es que uno queda fusionado al pensamiento, y ese pensamiento empieza a gobernar la conducta, pues yo ya me imaginé todo lo que va a pasar, entonces ya estoy reaccionando a algo que todavía no pasó, Sí. ¿no? Entonces Tal ahí también cual. se ve el deterioro, digamos, que genera. Sí, y la eso es ansiedad. importante. En realidad nosotros no somos lo que pensamos. O sea, nuestros pensamientos no son toda la realidad. Yo a veces le digo a los pacientes, o sea, no le creas tan fácilmente a tu cabeza. No todo Cuestionale, lo que, cuestionale. Sí, no todo lo que Me te dice muero. tu mente es real. ¿Por qué? Porque es una mente humana y la mía también es humana y muchas veces pienso cosas que no son realmente aplicadas a la realidad. Todas las mentes son mentes humanas, se equivocan. Tal Entonces, ten en cuenta que te puedes estar equivocando en lo que interpretas. Y está bien porque eres humana, eso quiere decir Tal eso. cual. Acá les digo, Es me equivoqué, algo- me equivoqué. Soy Sí, humana. sí. Hola, me equivoqué. Bien, Puede pasar. Y las relaciones tóxicas, te quiero preguntar. Sí. Por ejemplo, una mamá y un hijo. Un temón. Ponele que ese hijo tuvo toda su vida la relación tóxica con la madre. ¿Es riesgoso que esa criatura se maneje así, digamos, de la vida? ¿Toma esa forma de conducta? sí, ¿O lo- no? ¿O lo- se llega a cuestionar? ¿O no? ¿O le incorpora natural? Depende de la Sí. persona, pero lo que suele pasar es que si uno digamos, no se repregunta mucho al respecto, que se naturaliza ese modo de relacionarse, ¿no? Como es lo que aprendí. Imagínate, es como un paradigma. Claro. Yo viví esto toda la vida, bueno, lo replico, porque relacionarse es así. Si no puedo ver que hay otras maneras, ¿no? Muchas veces el ir relacionándose con otras personas ayuda a ver otras Sí, formas, cuando otras tienen vínculo, a perspectivas. veces son muy cerrados y no tienen vínculo con nadie, más los adolescentes por ahí. Ujú. Hay muchos Sí. adolescentes que no tienen vínculo con amigos, todo esto si no tiene otra realidad que ver. Tal cual. Y si no es mucho de cuestionarse, yo siempre digo que el adolescente tiene que cuestionarte y no estar de acuerdo con vos y discutirte. Sí, Porque es si sano. eso no pasa, algo anda mal. Sí. Yo cuando mi hijo me dice, mamá, no estoy de acuerdo con vos, me encanta, le digo, pero va a ser así. Esto se Claro. hace así, pero me encanta que lo Pero muy bien que lo cuestiones. Pero bueno, está bueno que lo cuestione y que Sí. se enoje y que te mande, ¿no? Con respeto a la... Pero tiene que pasar. Sí, Sí, es que sí. es un mecanismo súper sano, como cuestionar, y quizás en algún momento más de adulto puede decir, sí, mamá tenía razón. Pero Sí, bueno, tampoco pero te lo va a decir, porque yo a mi viejo se lo digo, pero... Bueno, pero tener entrenado esto, ¿no? Como de cuestionarse, de desarmar un poco, de deconstruir. Entonces sí. Respecto a tu pregunta, sí. Claro, existe. cambia... sucede mucho, depende de cómo sea la persona, entonces. Si es de cuestionarse, de replantear, por ahí Sí. sale más fácil de esa situación Ujú. que los que tienen cabeza así agachada Sí. y aceptan todo lo que le dicen. Sí, Pero eso es parte de la personalidad. sí. Pero imagínate en una relación de padres e hijos cuando hay intermitencia, o sea, imagínate, ahí es mucho más difícil, Es por capaz de ejemplo, tener hacer autoridad. contacto cero. El padre tiene autoridad es sobre autoridad, la criatura. es súper- No están en sumamente igualdad fuerte. como una pareja, ponele. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte y está en una situación en la que la persona, el hijo, es muy vulnerable a lo que está pasando. Entonces es tremendo. Por eso es tan importante revisarnos en eso también. Si, por ejemplo, como padres a veces podemos estar siendo intermitentes. Tal cual. Porque nos permite, bueno, mira, o sea, acá estoy haciendo algo que puede ser muy negativo y puede enseñarle aparte a mi hijo que esta es la forma en que está bien relacionarse
Y no es la forma en la que Sí, está y que muchas veces, porque uno escucha, ¿no? Un padre intermitente, un padre, digamos, como desconsiderado, ¿no? Y muchas veces tiene que ver, no sé, con un trabajo, con una situación personal, Sí, digamos, tal que cual. genera que esta diferencia de atención, ¿no? Un momento te presto mucha atención, en otro Entre momento amigos no. también. Sí, Se da hay mucho. amistades intermitentes. Entonces, es como que esto, o sea, yo ahora cuando estábamos hablando de este tema con Flor, yo le decía, es tremendo porque es, o sea, yo veía y en la historia, o sea, es tantas veces que sucede en tantos contextos esta intermitencia y lo fuerte que es para el cerebro, o sea, lo fuerte que es el deterioro que causa. Tal cual. Y Y uno encima lo entre ve. las amistades generalmente es una acusación de la otra persona. ¿Viste? Te dice, vos no sos empático, vos no entendés nada, nunca te pones en mi lugar, sos egoísta, vos siempre pensás en vos, siempre la porquería es el otro. No, en realidad es que el otro no está logrando lo que quiere. Claro. Bueno, y ahí obviamente la amistad se termina. Es decir, cuando uno está sano, digamos, o se maneja bien Sí. y el otro es tóxico, no hay mucha amistad que dure. Sí, de hecho, algo que es muy importante también con respecto a la ansiedad y con respecto a las relaciones intermitentes, el permitirse, o sea, si notamos alguna de estas cosas que hemos mencionado, quizás muy por encima, pero que hemos mencionado, entender que la psicoterapia es una muy buena opción y una muy buena herramienta. Igual yo Opa. siempre digo que es siempre o sea, la psicoterapia es, no porque yo sea psicóloga solamente, ni porque yo vaya también a psicólogo, o sea, en realidad es porque, yo siempre digo que es como la odontología. Así como deberíamos ir al odontólogo al menos una vez al año porque comemos y quedan residuos, también deberíamos ir con psicología porque vivimos. Tal cual. Vivimos. Y quedan cosas, entonces es importante Siempre hay elaborarlas. que ir, porque Sí. a veces no va por uno. Yo tuve una época que fui por mis hijos. Porque Sí. eran adolescentes, digo, esto me está desbordando. Claro. Es decir, entonces iba y hablaba de, digamos, para ver cómo relacionarme, no porque me llevaba mal ni nada, pero para ver si Claro. estaba bien encaminado, ¿viste? Sí, porque, viste, si no después. Entonces yo Claro. prevenía. Y después decía, no, está bien el psicólogo. Digo, ah, bueno, si vos me lo decís, Claro. era como, viste, un aval. Sí. Pero bueno, a veces uno necesita, ¿no? Por uno. Sí. Bueno, también es por uno, pero me refiero. Uno va, ¿no? Claro, y te Porque por ahí ayuda está porque preocupado. es cuidar Sí. tu salud mental. Yo siempre digo a la gente que sí, decir que voy al psicólogo no es un indicador de que yo estoy mal, al contrario, No. es un indicador de que yo estoy cuidando mi salud Es un mental, es un placer, montón. una hora que te escucha alguien, no te cuestiona, Sí. te cuestiona, pero nada, y te escucha, y estás Sí, no te solo. juzgan. Sí. Tal cual. Bueno, de sus redes, que ya me queda poquito tiempo, ¿cómo las pueden contactar? ¿Ustedes Pues, atienden por consultorio, Sí. atienden en...? Yo virtual, bueno. Sí, Flor consultorio también. virtual tenemos ambas Sí. Las dos en este virtuales. momento. Sí. Sí. ¿Y Bueno, la gente se acomoda eso de virtual? sí, totalmente. Ah, yo, viste, Después de soy la otra pandemia, generación. Sí. Yo necesito el face to Sí, a mí face. también me pasaba lo mismo y la verdad es o sea, como paciente ahora, antes yo no quería psicología no virtual y ahora me gusta mucho. Mira. Como paciente y también como psicóloga, también al principio me costó y ahora me gusta mucho también. Te da otro lugar, otro enfoque, otra forma. Claro. Es Ahora, diferente. viste que yo necesito lugar, voy a ir a ese lugar a hablar, Sí. es como el lugar. Por ahí Sí. en tu casa, viste, estás ahí, pasa el perro, pasa el gato, pasa Eso tu sí, hay que cuidar eso también. Claro. Sí, sí, el espacio de intimidad, ¿no? Nosotras atendemos virtual, pero en tanto y en cuanto la persona pueda tener un espacio. Claro. O sea, que hacen muchas veces desde el auto. ¿Sí? Me Suben muero. al auto y Sí. sesión. Sí, 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 re, pasa. totalmente. Bueno, Son otras formas de qué va a ser. Hay que adaptar. yo, bueno, mi Instagram es mariaflor.rodríguez. Sí, el mío es Edmi Piso Sandoval, es Guión bajo. mi Instagram. Sí, Edmi Sí, sí, guión sí, bajo, guión bajo. Edmi guión bajo. Yo lo decía en venezolano, Edmi guión bajo Sandoval. Venezuela, ¿hace cuánto que estás acá? Hace 7 años ya. Ah, pues ya son más argentina que venezolana. ¿Qué me estás Sí. diciendo? Ya tiene hasta cómo habla, ¿viste? Se le va Sí, perdiendo. totalmente. Sí, sí. Igual me encanta el tonito que Sí. tienen los venezolanos. Ah, me muero. Qué bien. Bueno, espero que vengan la otra vez. Bueno, vamos a hablar sobre, ya les dije a las chicas, sobre sexología. Me encantaría. Lo armamos. Dale, perfecto. Porque Flor se arma todo, trajo toda una libreta así, Sí. la hago trabajar. Ah, mentira. Bueno, y les cuento a ustedes que el próximo programa vamos a tener la astróloga Antonella Pisa. Vamos a hablar sobre astrología, Reiki y tarot. Qué interesante. Vamos a ver muy si bueno. me habla de tarot. No la tengo que agarrar Vamos a tanto. escuchar. Y después van a venir los payamédicos. Facundo, que es un genio, nos va a venir a contar, vienen de La Plata. Así que bueno, y les voy a contar a ustedes. Yo siempre termino el programa con una frase. Acá va. Para que la gente piense, a Ari le encanta la frase. Se me fue Ariel. Ariel te voy a leer. Ah, ahí está. Ahí va la frase. Es, cuando alguien diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Espectacular. Para pensar. Escucha, Ariel, le voy a volver a repetir porque Ariel necesita siempre repetición. Es, cuando alguien diga, Ariel,
que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. ¿Viste cuando te dicen, Ari, no pongas otro programa en la radio, ese programa no va a andar? No, está hablando de él. Vos tenés que hacerlo igual, Ari. Sí que hay que hacer el programa ese que dijimos y dije, dejarse hinchar. Bueno, les mando, agradecidísima que estén acá. Queda pendiente otra fecha. Gracias, y nosotros nos vemos el lunes que viene, 17 horas, como siempre. Chau, chau. Ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo